así como un breve recordatorio de lo que es el espacio, espacio creado por el cártel de publicaciones anterior a esta gestión. Un poquitito que nuestro cártel, el de esta gestión, decidió continuar el espacio. Espacio muy productivo, en donde, bueno, la apuesta es a la lectura de libros editados hace cierto tiempo. Un poquitito de lo que se trata es de recoger los efectos de lectura y ponerlos en circulación, ¿no? En intercambio. Así que bueno, para eso en esta ocasión el libro elegido fue el de Adriana Baguab, El psicoanálisis en la escena contemporánea, cuerpo, síntoma y arte. Editado, por supuesto, por la editorial de nuestra escuela. Le voy a dar la palabra ahora a las dos personas encargadas de leer el libro. Voy a presentar primero a Estela Maris Rivadero, AME de la escuela, autora de Inhibición, Síntoma y Angustia en el Encuentro Amoroso, Fracasos del Amor, Impedimentos del Deseo y Enclaves de Goce. Me voy a poner los anteojos. Disculpen, pero soy nuevo en esto. Es la edad, chicos, es la edad. Vuelvo a leer. Fracasos del amor, impedimentos del deseo y enclave de goce. ¿Lo leí bien? Secretos familiares, voz y mirada. Escucha psicoanalítica en las entrevistas de pareja y familia. Bueno, Estela, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha? Bueno, quería agradecerle a Adriana su invitación a comentar su libro y al cártel de publicaciones que hace posible esto en la escuela, que creo que es muy importante porque justamente, como recién Rino dijo, relanzar la lectura. Yo le decía a Adriana, puedo decirlo, que no me había enterado de este libro, a pesar de ser bastante lectora. Evidentemente cuando se presentó en la otra oportunidad no estaba porque no lo conocía, ¿no? Fue un gusto encontrarlo y empezar a leer y darme cuenta también de que había cosas que Adriana ya en el 17 anticipó en relación a estos nuevos modos de presentación de los analizantes, a la virtualidad, a lo que opera en las redes, con lo cual me pareció una lectura anticipatoria muy importante, porque varios años después, digamos, en una clínica diferente a aquella con la cual comenzamos algunos que tenemos unos años de práctica, no solo de edad, sino de práctica, con lo cual, digamos, me capturó el libro en el punto donde fui encontrando cuestiones que hacen a mi clínica. Yo escribí, pero por ahí prefiero hablar. Adriana articula conceptos fundamentales del psicoanálisis, transferencia, repetición, inconsciente, pulsión, y da una serie de viñetas clínicas que implican una variedad de presentaciones clínicas, desde las presentaciones neuróticas hasta presentaciones, digamos, que psicosomáticas, actuaciones, cuestiones que aparecen no ligadas al discurso del inconsciente, sino a esa modalidad de los pacientes llamados de borde o pacientes graves, ¿no? Entonces, me parece que esta variedad
de síntomas, inhibiciones, presentaciones clínicas, hace también a una destreza clínica de Adriana en el manejo de las mismas, porque en cada una de ellas, digamos, da el fundamento de cada intervención. El analista interviene en los 3 registros, en el registro imaginario, real y simbólico, y ella, digamos, en cada una de esas intervenciones da la lógica de la intervención y la lógica del caso, y utiliza este término lógica en varias ocasiones, ¿no? También hace una distinción en lo que es la cronología y lo que es la lógica del trabajo del inconsciente, y cómo también allí el analista apuesta en su escucha a que justamente se produzca algo de esto para que aquel que consulta pueda dar, digamos, las vueltas necesarias para encontrarse con su propio deseo y también interrogar aquello que lo aqueja. Y hay un capítulo que me gustó mucho, digamos, que tiene que ver con el Hospital Ameghino, digamos, donde ella ahí habla de la hospitalidad, término que toma de Derrida, y también plantea, digamos, algunas cuestiones que todos aquellos que en algún momento transitamos por algún hospital nos hemos preguntado. ¿Cuál es el valor de la consulta en el hospital? ¿Qué implica hacer la diferencia entre lo que es un tratamiento y un análisis? ¿Cómo concluye? ¿De qué manera concluye, digamos, un análisis en un hospital? Y da ejemplos de la necesariedad de respetar los tiempos del sujeto para que la culminación, digamos, de un tratamiento o análisis, porque algunos será tratamiento, otro análisis, no termine en un acting out o en la dificultad de volver a consultar. Por otro lado, hace una historia y algunas presentaciones que ella hizo en diversas ocasiones en el hospital, y da ahí cuenta de cómo fue, digamos, o cómo fue variando la concepción que se tenía acerca de el tratamiento, entre comillas, hospitalario, ¿no? Que en algún momento, digamos, el hospital era un lugar, digamos, que se abría, pero que no implicaba todavía eso que les hace decir a muchos consultantes o pacientes: anda al Ameghino que ahí te escuchan. Por otro lado, esto de la escucha es lo que permitió de alguna manera que este hospital, también otros, se abrieran a esta posibilidad, y ella marca distintos tiempos históricos, cuando en los 90 había una crisis económica y también una crisis simbólica, de qué manera y por qué consultaba la gente, a la consulta de otros tiempos donde los sujetos llegaban, digamos, con lo que ella llama la píldora dorada, porque venían con indicaciones de largos tratamientos, a veces psiquiátricos, donde la demanda era cuál era la píldora que podía, digamos, curar lo que a ellos les pasaba, ¿no? Y también ahí hace un señalamiento acerca de esto que ofrece el mercado, especialmente el mercado farmacéutico, con una oferta impresionante de variedad, ella dice, de colores para determinados síntomas, y también, digamos, una inundación que hace que muchas veces en estos tiempos, que ella ya venía anticipando, donde el sujeto, digamos, pretende la celeridad del tratamiento, ¿no? Y donde de alguna manera a veces se saltea esto que Lacan habla del tiempo de mirar, comprender y concluir. Estamos en una
escena contemporánea, como dice ella, donde hay algo del tiempo, digamos, que está de alguna manera acelerado, fagocitado por las demandas del mercado, y también donde hay un punto donde la mirada, ella ahí también después va a trabajar, no se los voy a spoilear todo, así lo pueden leer tranquilamente, la cuestión del objeto mirada y el objeto voz. La mirada, digamos, en este tiempo donde no solamente tiene que ver con esos dos primeros objetos que atañen a de alguna manera a esa conformación del yo y del narcisismo, sino cómo juega ahora la mirada y la captura de la mirada en las redes. No solamente para los adolescentes, sino también para los niños, los adultos y a veces también para nosotros, que no estamos, digamos, estamos hechos de la misma pasta, con lo cual, digamos, a veces eso importa un tiempo precioso donde el sujeto queda mirando una suerte de totalidad sin castrar, brillosa, brillante, y olvida a veces ocuparse de aquello que le interesa en relación a su deseo. Con lo cual, digamos, me parece que es un libro que nos permite repensar varias cuestiones de la clínica y también, digamos, esto que ella plantea en relación al arte y cuál es el lugar del analista y si el analista inventa, si es un artista o no, qué relación tiene con el arte, no solamente de la escritura, sino con el arte, y menciona algunos pintores y alguna visita al Malva, del cual extrae, digamos, ciertas lecturas. Así que, perdón. Y, bueno, yo decía de los materiales clínicos y me acordaba de uno, que solo le paso el título, Atado con alambre, que me pareció interesante cómo se fue atando ese sujeto a una otra posición, ¿no? Y no se perdió en el camino. Bueno, los invito a leerlo, hay muchas cosas más, pero vieron que ahora se usa decir un poquito nomás para que la gente pueda después ir a leerlo, porque si no, si se dice todo, que es no todo, entonces realmente fue un placer, Adriana, y te agradezco mucho, porque era como que era atrapante el libro, lo vuelvo a decir, ¿no? Muy bien escrito además, y con muchas referencias, no solamente teóricas, sino también vivenciales, en el punto donde pone en juego cuál es ese lugar del analista, ¿no? Y termina el libro con una cita de Borges, que me gustaría leerles. Es un libro que tiene 4 capítulos, aparte, aclaro. Y tiene referencias literarias, tiene referencias al tiempo, al espacio, a la escena del análisis, a lo que implica la virtualidad, a lo que implica la presencia real del analista, a lo que implica cuándo decir que sí a una demanda y cuándo decir que no, y qué significa, digamos, escuchar la demanda de un analizante, aceptar la demanda, de qué se trata en cada circunstancia particular. Bueno, me gustó cómo terminaste con esta cita, donde ella dice: finalizo con la voz de Borges en la obra citada, nueva refutación del tiempo. Cada vez que el aire me trae un olor de eucaliptus, pienso en Adrogué en mi niñez. Cada vez que recuerdo el fragmento 91 de Heráclito, no bajarás 2 veces al mismo río, admiro su destreza dialéctica, pues
la facilidad con que aceptamos el primer sentido, el río es otro. Nos impone clandestinamente el segundo, soy otro, y nos concede la ilusión de haberlo inventado. Creo que también esta cita de Borges dice de tu propio camino como analista y de las vueltas necesarias, importantes, que un analista tiene que dar en su propio análisis o en los distintos análisis que transite para poder escuchar a otros y hacer semblant de eso que escucha y no interferir con su propio fantasma. También hay un capítulo donde habla justamente de, digamos, esto que Lacan nos introdujo, que es el concepto de objeto A y fantasma. Bueno, hasta aquí. Después seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, Estela. Ahora le vamos a dar lugar a la otra lectora, Mariela Westkamp. Lo dije mal. Mariela Westkamp. Analista, miembro de escuela, autora del libro Lectura de niños en análisis. Mariela. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estoy muy contenta por esta invitación del Cártel de Publicaciones, por este espacio, que me parece una iniciativa muy propiciatoria para la editorial de nuestra escuela, esto de proponer la lectura, comentario, discusión de los textos de autor, ¿no? De todos aquellos que apuestan a la editorial. Y además me alegra que me hayan invitado a leer este libro que me atrapó y que fue un placer leer, realmente, me entusiasmó mucho. Quiero proponer una lectura que dialogue con esta apuesta que Adriana despliega en las páginas, que es la de un psicoanálisis que se anima a dejarse interpelar por su tiempo, ¿no? y sin renunciar a su núcleo ético. Este libro propone una lectura viva de la práctica analítica en el contexto actual. Capta las transformaciones de época, los gadgets, las redes, las nuevas configuraciones familiares, las formas de goce que se nos presentan como síntomas del presente. Reconoce que el sujeto contemporáneo está atravesado por escenas que transforman la relación con el cuerpo, con el deseo, con la palabra, y todo el tiempo se pregunta cómo alojarlo desde la ética del inconsciente. En ese contexto se detiene en los objetos pulsionales, la voz y la mirada, retomando su función central en la constitución del fantasma y en el lazo con el otro. Señala que la era digital imprime un estilo particular a estos objetos. Eso me pareció muy interesante. La voz del superyo puede encarnarse en notificaciones constantes, mensajes que exigen respuesta inmediata o incluso en el imperativo de mostrarse, de hacerse ver. La mirada, a su vez, se desliza hacia un goce escópico, capturado por pantallas, imágenes, selfies, juegos virtuales. Por otra parte, no propone una posición ni tecnófoba ni nostálgica, sino que plantea que la tecnología puede tener un buen uso si permite al sujeto hacer algo con su goce, tramitar su malestar, sostener un lazo con otros. El problema aparece cuando estos dispositivos ocupan el lugar de un otro tiránico que impone demandas permanentes, fija el ideal del yo o sustituye toda experiencia subjetiva por el espectáculo. El dispositivo analítico entonces no se opone a la tecnología, pero sí apuesta a descompletarla, a abrir espacio a lo singular, ahí donde el algoritmo promete respuestas automáticas. En ese sentido, entiendo que no romantiza el psicoanálisis, sino que lo hace trabajar. Se pregunta qué permanece y qué se trastoca. ¿Cómo sostener la transferencia en una época donde los vínculos se vuelven efímeros?
¿Cómo leer el síntoma cuando aparece en forma de fenómeno, acting out o etiqueta diagnóstica? ¿Qué lugar le queda al analista cuando la demanda llega por WhatsApp y la escena transferencial se arma a través de una pantalla? Preguntas que se me iban armando con la lectura del texto. Y estas preguntas surgen de su práctica, ¿no? De una experiencia que transmite con, entiendo que mucha generosidad a través de múltiples recortes. Me parece que en el libro hay una sensibilidad clínica que va atravesando todos los desarrollos teóricos y los conceptos no están separados de la escucha del analista, de todo lo que va resonando en transferencia. Particularmente al inicio se detiene en los momentos en que el fantasma no alcanza a sostener una respuesta y entonces es el cuerpo el que se hace cargo del malestar. Fenómenos clínicos como la anorexia, los ataques de pánico o ciertas enfermedades psicosomáticas aparecen como manifestaciones de esa falla en la mediación simbólica. Esa tensión que se va leyendo entre cuerpo y lenguaje, entre goce y deseo, entre dolor y síntoma, es justamente lo que una y otra vez se propone alejar desde la ética del acto analítico. Otro aspecto potente del libro es el cruce con el arte, que aparece como una vía de acceso a lo real. La lectura que Adrián hace de artistas como León Ferrari, Magritte, Munch o Duchamp, entiendo que apunta a rodear, bordear, tocar lo indecible sin clausurarlo. La propuesta entiendo que es que el arte se aproxima al inconsciente no desde el sentido, sino desde el corte. Interpreta no explicando, sino haciendo obra, ¿no? El arte funciona como forma de escritura, como síntoma, como respuesta subjetiva, lo cual se lee en algunos materiales clínicos. El libro también tiene una particularidad que también subrayó como Estela, que no pierde de vista la dimensión institucional. A partir de la experiencia clínica, particularmente en el ameguino, se detiene en pensar qué significa el psicoanálisis en el hospital, qué implica alojar una demanda cuando el tratamiento es gratuito y cómo sostener ahí una posición que no se reduzca al asistencialismo ni a la ilusión de curar a cualquier precio. Hay ahí una lectura política del psicoanálisis que es ética, una responsabilidad respecto del lugar desde el cual se escucha y al deseo del analista. Bueno, y me gustaría señalar cómo me pareció que se articulan estos 4 capítulos para tejer una propuesta clínica en nuestra escena contemporánea. En el primero se introduce el eje central del libro, la situación analítica como un dispositivo singular, ético y no adaptativo, orientado por la transferencia, el deseo del analista y los conceptos fundamentales que organizan la dirección de la cura. Se despliega una lectura actual de la práctica analítica en diálogo con Freud, Lacan y con los síntomas del presente. Subraya 2 ejes clínicos fundamentales, el fantasma y goce, cuya presencia o falla permite leer fenómenos actuales como inhibiciones intensas, crisis del cuerpo o intervenciones sintomáticas. En el segundo capítulo trabaja sobre los seminarios 16 al 19 de Lacan, extrayendo herramientas conceptuales como el plus de goce, los 4 discursos, el semblante, el S1 como trazo unario y la noción de uniano en tanto marca estructural que anuda a repetición, goce y escritura. Siempre desde lo que esas nociones hacen resonar en la clínica. Es una lectura atravesada por la experiencia de quien ocupa la posición de analista hoy y que permite pensar cómo estas formulaciones permiten leer estructuras clínicas, modos de repetición y efectos de transferencia. El tercer capítulo propone una lectura clínico-topológica del nudo, especialmente a partir de los seminarios RCI y el SINTOM. El nudo es abordado como una forma de escritura estructural del sujeto. Ahí aparece el SINTOM como invención que puede reparar o sostener ese anudamiento.
Y el analista no interpreta desde un saber, sino que interviene en el nudo, sin clausurar el juego, permitiendo que el sujeto produzca un nuevo lazo con su goce. En ese recorrido adquiere toda su fuerza la noción de semblante, tal como Lacan la trabaja, ¿no?, en los seminarios 17 y 19. El oficio de analista no se sostiene en el saber, sino en el deseo que orienta su acto, en una práctica que no impone sentido, sino que abre la posibilidad de una invención singular. Un desarrollo que me interesó particularmente de este capítulo es la distinción que retoma entre el nudo del fantasma y el nudo del síntoma, digamos, como en un punto el sujeto intenta reparar una falla estructural mediante una escena que lo ubica frente al deseo del otro, y en el segundo, elaborando una invención que permite redistribuir el goce sin quedar fijado a la repetición fantasmática. A través del caso clínico de Ana, una bailarina que comienza a padecer intensos dolores corporales al separarse de su hijo para ir de gira, Adriana muestra cómo el cuerpo puede volverse soporte de un malestar cuando el fantasma ya no alcanza a operar como mediación simbólica. Es el cuerpo el que se hace cargo del goce y el síntoma aparece como una escritura del desanudamiento. El análisis, al abrir una nueva articulación, permite que ese cuerpo pueda anudarse nuevamente desde otro lugar más habitable, en este caso a través de la danza. Así, la función imaginaria del cuerpo en la neurosis puede recuperarse no como forma especular idealizada, sino como superficie de inscripción, como borde que anuda sin clausurar. Por último, el último capítulo abre otro eje de lectura, el del inconsciente como productor de obra. A través del cruce entre arte y clínica, erotismo y sublimación, plantea que el inconsciente no solo se interpreta, sino que también obra. En este marco, la creación plantea como una forma de invención estructural una vía de salida del circuito cerrado del síntoma mortificante, una forma de anudamiento que no pasa por el reconocimiento, sino por el hacer, por el trazo singular que permite habitar el deseo sin quedar atrapado en las coordenadas del espejo. El arte, el cuerpo, la escritura pueden funcionar como modos subjetivos de alojar el goce, de sostener el lazo social sin ceder al ideal ni a la repetición. El recorrido del libro permite pensar con claridad la función del síntoma tanto en la neurosis como en la psicosis. La interpretación ocupa ahí un lugar preciso. No consiste en traducir un sentido oculto, sino en provocar un desajuste, tocar lo real, poner en juego al objeto y permitir un movimiento del fantasma. Retoma en ese sentido la enseñanza de Lacan cuando afirma que la interpretación debe producir un efecto Duchamp, un ready-made, algo que se desplaza del lugar donde se lo esperaba y descoloca al sujeto en su certeza, ¿no? Adriana nos cuenta cómo la obra de Duchamp expresa ese fuera de lugar, esa traslocación del objeto que Lacan toma para pensar la interpretación como una intervención que opera en el bastidor del fantasma. El inconsciente es necesario para abordar lo real del síntoma y el analista lee precisamente ese litoral entre el saber del inconsciente y el goce del objeto, ahí donde lo dicho toca algo que no puede decirse. En esa zona la interpretación no explica, corta, produce, conmueve. Frente a un mundo que cambia y a una clínica que se transforma, este libro propone una práctica que se reinventa, que anuda las invariantes del psicoanálisis con los desafíos del presente y que no se repliega en fórmulas ni nostalgia. Una clínica sostenida en el deseo de alojar lo singular y de seguir apostando a lo que todavía no se sabe. Bueno, por todo esto me entusiasmó mucho y espero que se entusiasmen ustedes también y lo lean. Bueno, muchas gracias, Mariela.
Ahora, bueno, tenemos acá a Adriana, la autora, así que le vamos a dar la palabra para ver si quiere hacer algún comentario o algo. Bueno, Adriana, te paso el micrófono. Bueno, buenas noches. La verdad que estoy emocionada porque, bueno, muchas gracias, como lo leyeron al libro, los puntos que traen, que comentan, realmente siento que llegaron como al corazón de lo que quise transmitir con este libro. Y bueno, estoy sumamente agradecida a Estela Maris Rivadero y a Mariela Westkamp, bueno, por supuesto, y también al cártel de publicaciones, bueno, que Juan Cruz de Nino me había llamado en una ocasión, le dije que no podía porque me iba de viaje, y bueno, también una segunda ocasión que fue esta, y bueno, muy agradecida realmente de este espacio. También, por supuesto, a la comisión directiva, en este caso Andrea Ginsato, ya que Alejandra Rodrigo y Estela Durán están de viaje, así que muchas gracias porque sé que te ocupaste bastante también la organización. Bueno, la verdad que este libro fue publicado en 2017. Es increíble cómo pasa el tiempo. Cuando estábamos sacando la cuenta, estábamos hablando hoy, 8 años. Y claro, fue antes, como decía Estela Maris, fue antes de la pandemia, antes de las consecuencias de la pospandemia, de toda la irrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y bueno, y ya en ese entonces se palpaba, si se quiere, en los consultorios, esto de, bueno, una solicitud de una primera entrevista por WhatsApp, o también entraba una clínica así, digamos, bastante ostentosa respecto de todo lo que pasaba en las redes, en las pantallas, bueno, en los celulares. Más de una vez un paciente venía y mostraba fotos desde el celular, o alguno también obras de arte, o pinturas o algo que presentaban en algún concurso. Entonces, realmente algo del dispositivo estaba como transformándose. Por eso mi inquietud, ya hace esos años, digo 8 años, digamos, de llevar a la escritura esto que era la experiencia de nuestra práctica. Quería comentar algo, voy a algunos pantallazos respecto del libro, ¿no? El libro tiene una dedicatoria, y la dedicatoria dice a mis padres por su dedicación al arte de curar, ¿no? Bueno, mis padres, quiero comentarlo porque, bueno, es una infidencia, pero bueno, no somos, bueno, muy agradecida también a todos los que están en la pantalla, en el Zoom y en los que están acá, pero bueno, me dio ganas de contarlo. Cuando venía para acá pensaba y resulta que mi papá, cirujano, desde bastante chica me llevaba bueno, a presenciar las intervenciones quirúrgicas. O sea, bueno, estaba en la facultad y iba, creo que tenía su ilusión de que tener una hija cirujana, ¿no? Hasta que en una operación, que me acuerdo bien, que era de tiroides, me impresioné y tuve que salir del quirófano. Y ahí, a partir de ahí, bueno, yo decidí que el corte no lo iba a hacer con el bisturí, no con el bisturí, que el corte iba a pasar con, bueno, con la interpretación, con la palabra, y el empalme también no iba a ser ni con la aguja ni con el hilo, iba a ser de otro modo también, ¿no? Con las intervenciones. Rico término que nos ofrece Isidoro Beck, que está bastante citado en el libro, con sus intervenciones del analista. Entonces, bueno, bueno, a partir de ahí también, a mí quiero contar esto porque cuando volví a tomar el libro para esta ocasión y a releerlo,
algo me hizo un poco de ruido primero, lo voy a comentar, porque dije, pero ¿cómo en un capítulo? Hay un capítulo, el segundo, que Mariela mencionó, que se llama Resonancias Clínicas y menciono 4 seminarios, o sea, el 16, de un otro al otro, el 17, que es el reverso del psicoanálisis, el 18, sobre el semblante, y el 19, UPIR. Yo dije, 4 seminarios, ¿no? Y me di cuenta, a ver, voy a comentarlo porque acá también hay participantes del seminario, que anidó en ese modo de pensar la articulación, la clínica y la teoría, anidó algo que yo me gusta en los seminarios o cuando escribo, llamarlo algo así como, lo llamo lectura clínica, ¿no? Una lectura clínica en donde voy a mencionar esto, ¿no? Algo que me preocupa desde hace mucho tiempo es cómo qué transmisión es atinente al psicoanálisis en esta contemporaneidad, en este tiempo. Porque no estamos ni en los tiempos de Freud, por supuesto, ya no, ni en los tiempos de Lacan. Y entonces, bueno, me parece que justamente enlazar algo que podríamos llamar las invariantes, como había mencionado también Mariela, ¿no? Las invariantes que Lacan se preocupó por darle una lógica, ¿no? A través de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, darle una lógica a los conceptos de Freud, a los conceptos que él, como bien se dijo, de fantasma, de objeto A, proporcionarles una lógica que permita renovar en diálogo con otras disciplinas esos conceptos. Pero me parecía interesante extraer de allí las herramientas que nos permite a nosotros valorizar y no renunciar a esa ética del psicoanálisis que asienta en esos conceptos y poner esas invariantes, que lo llamo así, ponerlas en diálogo con los interrogantes que la clínica nos ofrece permanentemente, ¿no? Entonces, creo que pensando mucho sobre la transmisión del psicoanálisis, esa transmisión que creo que es justamente en transferencia, es una transmisión de la falta y es en acto, creo que permite ese enlace entre lo invariante y lo variante de nuestros tiempos. Transmitir algo de nuestra experiencia, de esto que el psicoanálisis nos lleva a tener que reinventar también, ¿no? en esto de lo epocal. Y bueno, no sé si alguna otra cuestión quería comentarles también. Quería agradecer, está en este momento, Analía Huertain fue quien cedió una parte de una obra que, como ustedes ven, es un hombrecito que está corriendo y que ya en este tiempo, o sea, en estos últimos años o en estas décadas, esa celeridad que empezó a tener, digamos, una cierta presión de los tiempos que se aceleraron con respecto a una tecnología que avanza a pasos agigantados y que a veces el discurso de la ciencia, si bien a veces permite avances, a veces también produce cierta forclusión del sujeto, ¿no? Y de su palabra. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que puse a trabajar en el libro y bueno, realmente estoy muy agradecida a la presencia de todos ustedes, a seguir pensando también en el lazo con otros,
acá en la escuela con colegas que realmente propician este psicoanálisis, que es un psicoanálisis que, bueno, esperamos unir nuestro horizonte a la subjetividad de la época para su porvenir. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por la lectura y bueno, y ahora los invito a un brindis. Antes del brindis, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo, participar los que están en el Zoom. Me parece que quiere ir al brindis. Bueno, entonces vamos al brindis.